pueda entender un poco que nosotros como organización hemos hecho esto con todas las ganas posibles, con toda la energía posible y las buenas intenciones de no querer pasar a llevar a nadie, de no querer estafar a nadie, de no querer robar a nadie y de no querer salvarnos con plata, porque realmente nada de la plata que se está ganando aquí de la entrada de lo que los cabros pagan está al bolsillo de alguien de la red. Esto está en el fondo común que es de la organización social y que tiene fines sociales, los cuales durante este año nosotros como organización ya hemos tenido un plan de trabajo para poder llevar a cabo y a vista de toda la gente que conoce el Planeta Rock y nos conoce a nosotros como organización va a poder verificar qué es lo que se va a ir a estar haciendo durante estos años, este año por lo menos, con parte de la plata. Ahora, por parte de nosotros, el poder decírselo directamente, porque realmente nosotros no tenemos nada que ocultar y somos personas terriblemente accesibles. Quien nos quiera hacer alguna pregunta lo puede hacer y quien quiera también hacernos una crítica lo puede hacer, pero de la misma forma que pensamos que puede hacer la pregunta, es cara a cara. Nosotros respetamos mucho los diferentes tipos de trabajos que se pueden hacer en el hip hop. Nosotros partimos de la lógica que ser hip hop tiene que ver con que uno tiene que ejercer o hacer una de las cuatro ramas. Hay muchos hermanos que no rapean, no grafitean, no bailan break, no son DJ, ni hacen pista, ni hacen beatbox. Y hacen otro tipo de trabajos que igual son importantes, como el diseño gráfico, como lo que es trabajo audiovisual, y lo que diariamente se está poniendo un poquito así como de moda y bien importante también puede ser un poco son las páginas web, los fotologs también, o sea, todo lo que se trabaja dentro. Claro, de que para nosotros lo más importante es trabajar en el mundo real. Y para nosotros trabajar en el mundo real significa hablar menos y hacer más, y que lo que se hace es cosas que todos vean. Creo que es muy fácil poder criticar o decir algo a través de la comunidad de tu pieza, a través de un computador, quizá obviando muchas cosas que a lo mejor en la realidad misma no son tan obvias, y nosotros llamamos a todos los hermanos y hermanas que tengan alguna crítica o quieran hablar con nosotros que lo hagan directamente, y pensamos que no es necesario que lo hagan a través de páginas ni a través de videos ni nada, porque eso creemos que nosotros no es el mundo real. Sentimos que las páginas de internet están al servicio de lo que es la realidad, pero la realidad está fuera de internet, está en la calle, está en el computador. Y en ese aspecto nosotros estamos abiertos a poder hablar, discutir, consensuar con cualquier tipo de persona, sea cual sea su idea. Hay un caso específico que tuvimos con un hermano que se sintió pasado a llevar, y nosotros vamos a ser bien categóricos. Creo que cualquier persona que se organiza y no tiene sus propios recursos, obviamente se tiene que adherir a las condiciones que los dueños del espacio te dan. En este caso, si en una fiesta como la fiesta Zulú nosotros nos conseguimos con el dueño del local, que en este caso es la discoteca Cárila, nosotros habíamos llegado a un acuerdo donde nosotros nos quedamos con gran parte de lo que es la entrada que se pagaba en la puerta, y todo lo que significaba barra era del dueño del local, más una parte también de la puerta. Por lo tanto, nosotros como organización social teníamos muy claro que no podíamos entrar copete y que nosotros no íbamos a vender copete, o sea, era algo exclusivamente del local. El problema que específicamente tuvimos con el hermano fue que él quería entrar copete en un lugar donde nosotros no podíamos hacerlo. Entonces yo se lo queremos decir bien claro, o sea, el que él tome o no tome no es un problema nuestro, y tampoco le vamos a decir que sea bueno o sea malo, cada uno hace lo que quiere con su vida. Pero cuando uno se organiza, cuando uno trabaja con personas externas que son dueños de los locales, te ponen ciertas reglas, y tú eres una persona que viene acreditada a un lugar a trabajar con nosotros, tú tienes que adecuarse a esas reglas como se está adecuando a la organización. Para nosotros, que tú seas una persona que escriba, que tenga una página, que esté acreditado, para nosotros nos da el derecho a tener una visión muy distinta a lo que podamos ser nosotros mismos como organización, de poder dar un trato diferente a que puedas entrar el alcohol. Lo vuelvo a repetir, nosotros fuimos siempre categóricos a hablar con esas personas y decirles: cabro, no se puede entrar copete el día de la fiesta Zulú por tal motivo, y el día sábado por la talleres, que es un día totalmente gratis, donde nosotros y nadie vendía alcohol, tampoco se podía entrar alcohol, y con esta misma persona también se tuvo el mismo problema de que ingresó alcohol, y eso nos trajo problemas con las personas que ese día tuvieron que dejar de estar de vacaciones para poder estar trabajando con nosotros, y directamente las personas que son de la universidad. En ese aspecto creo que es importante ser profesionales. Para nosotros ser profesional
no es que a la primera pataleta que tú tengas vas a hablar a viva voz lo que tú piensas de una organización. Ser profesional significa hablar específicamente lo que tú viste y de lo que estabas invitado para hacer, y que cualquier otra pregunta o algo que nos quieras rebatir o no estar de acuerdo, perfectamente lo podemos conversar, como se dice, tras bambalinas. Son cosas que yo creo que la gente en general no debe saber, porque si hay problemas entre organizadores, creo que eso se tiene que hacer tras bambalinas. Como el día más importante, específicamente el día donde más está llegando gente. Para nosotros este año fue un éxito, el día de la escuela de taller, triplicó la cantidad de gente de lo que ha sido los 2 años anteriores. De los 4 días, nosotros tenemos una evaluación de que el día de la fiesta Zulú, todo partió impecable, se dio todo impecable, se le pidió a la gente a tal hora que la actividad terminaba y toda la gente se fue sin hacer ningún problema. El día viernes el cine comenzó toda la hora, estaba la mayoría de las cosas que en el programa estaban estipulados, no hubieron problemas técnicos, todo sonó bien, la gente se portó bien, a diferencia de algunas cosas que más adelante vamos a hablar. Y a la hora que había que cerrar y terminar, se cerró, se terminó y todos para casa. El día sábado empezamos a la hora que nosotros como organización teníamos estipulado, no así como habíamos citado a la gente, habíamos citado a las 10 de la mañana, a las 12, pero nosotros empezamos un poquito más tarde porque teníamos estipulado empezar más tarde. Porque a las 10 teníamos estipulado empezar lo que era Planeta Graph, pero con el espacio, lo que fue el espacio para lo que era Planeta Graph, que eran los muros, la misma universidad pasaba muy pocos muros para la cantidad de grafiteros de los que estaban citados para Planeta Graph. Entonces hubo un cambio de planes en cuanto a espacio y a los baños que habían destinado para los grafiteros. Eso fue en... El espacio era Velázquez. Entonces hubo un cambio ahí, por eso también era de la citación a las 10 de la mañana. Y después comenzamos a las 12, porque de las 10 comenzaba Planeta Graph. Y a las 12 comenzaba lo que era la escuela de taller. Era algo que iba a ser simultáneo. Pero por los percances que hubieron, por la cantidad de paños para los grafiteros, se tuvo que cambiar y no bajó el tiempo también. Bien, la escuela de talleres, todas las charlas y los talleres simultáneos que se dieron, se hicieron todos. Hubo solamente DJ Antiocho que no pudo ir ese día, pero tuvo problemas de salud. El hombre llamó y explicó por qué no podía ir. Cosa que nosotros la tomamos muy bien y la respetamos mucho porque otras veces ha sucedido y hasta el día de hoy no sabíamos por qué no le ha parecido hacer talleres. Pero este año todos se portaron bien. DJ Trek fue la persona que de cierta forma sustituyó a Antioch, hizo un taller muy excelente, de excelente calidad y muy dinámico con la gente. Los talleres se hicieron simultáneos y explicamos un poco esto del que sean simultáneos simplemente porque nosotros el día de la escuela de taller, como los otros días, esperamos que la concurrencia de gente sea masiva. El que nosotros podamos tener este formato de hacer talleres simultáneos específicamente para que la cantidad de personas que lleguen puedan tener la posibilidad de estar en algún taller al mismo momento, ¿ya? No es que nosotros pensamos que un taller sea más importante que otro, y si hiciéramos el formato de hacer solamente un taller, primero que nada tendríamos problemas de espacio, porque en un taller no podría caer la cantidad de gente que llega, y segundo porque pensamos que no a todas las personas que van solamente a un taller y a una cosa específica. Pensamos que mientras más talleres, más ferias, más puestos hayan, más cosas en general hayan de diversidad de espacio y de lugares y de contenido, pensamos que va a ser mucho más rico lo que es el día de escuela de taller, que para nosotros como organización es el día más importante del planeta.